Buenos días, el Señor los bendiga. Continuando con estos pequeños y breves estudios con la palabra del Señor, hoy vamos a tocar el siguiente tema: el Evangelio de la Prosperidad. ¿Qué es? ¿Son charlatanes y falsos maestros todos los predicadores de la prosperidad? Antes de que podamos prestar seria atención a esta pregunta, primero debemos definir el término predicadores de la prosperidad. Los diferentes ministerios tienen diferentes enfoques para presentar el Evangelio. Por ejemplo, las organizaciones de ayuda suplen las necesidades físicas de los menos favorecidos y al mismo tiempo dan crédito a Jesús. Algunos podrían interpretar ese enfoque como si fuera una predicación de la prosperidad, porque muchas personas pobres comparan el cristianismo con la prosperidad occidental. Es posible que respondan al mensaje del Evangelio, mientras su verdadera motivación es ser prósperos. Pero sin embargo, para la mayoría de las organizaciones de ayuda, el satisfacer las necesidades físicas es simplemente una parte de la administración de la persona. Es un medio por el cual los cristianos se ganan el derecho para hablar a las necesidades espirituales de la gente lastimada. Sin embargo, en la predicación de la prosperidad, Jesús es presentado como un billete para la perfecta salud y la riqueza financiera. El verdadero evangelio es despojado de su enfoque en la eternidad y queda reducido a un medio por el cual todos pueden experimentar su mejor vida ahora. Este es el mensaje que vamos a abordar hoy. Veamos, en el Antiguo Testamento Dios habla bastante acerca de la bendición de sus siervos con salud en la tierra, riquezas y honra, como por ejemplo en Génesis 12, versículo 2, en Levíticos 26, del 3 al 12, en Deuteronomio 7, del 11 al 15, 30, del 8 al 9, Primera de Reyes 3, del 11 al 14. Está claro que las bendiciones materiales fueron parte del pacto mosaico y palestino para Israel. Sin embargo, el Nuevo Testamento se centra en las recompensas eternas y no en las terrenales. Cabe aclarar que no estamos diciendo que el predicador que enseña el gozo de la bendición es un predicador de la prosperidad. Dios promete bendición para aquellos que le sirven fielmente y siguen sus estatutos. Salmo 107, versículo 9, Malaquías 3, del 10 al 11, Marcos 10, 29 y 30. Pero sí estamos diciendo que el predicador que presenta a Dios como un medio por el cual podemos obtener riquezas terrenales es un predicador de la prosperidad y un falso maestro. Esta enseñanza describe al Dios Todopoderoso como un tipo de Santa Claus alegre, cuyo objetivo principal es prosperar a los seres humanos y hacer que sus sueños se hagan realidad. En la predicación de la prosperidad, la verdadera estrella es el hombre y no Dios. Ahora veamos un poco más del lenguaje que utilizan estas personas con términos tales como fe, confesión positiva o visualización para liberar la abundancia que Dios tiene almacenada. A menudo, estos predicadores sabrán seducir a los oyentes a sembrar en este ministerio, prometiendo abundantes beneficios de esa inversión. De esta manera, el Evangelio se convierte en poco más que un sistema reempaquetado, de volverse rico rápidamente, y los ministros terminan siendo más ricos que los oyentes. Muchas veces se hace una invitación para aceptar a Cristo al final de un servicio que ha girado únicamente en torno a la bendición y al ser positivo. A pesar de la abrumadora respuesta a la invitación, uno tiene que preguntarse: ¿los que responden se están rindiendo al Jesús de la Biblia o a la promesa del auto-mejoramiento y la prosperidad? El cambiar la verdad por el error puede ser algo sutil y algunos predicadores bien intencionados han sido atrapados en eso. Debemos ser cuidadosos de no juzgar el mensaje completo de un predicador solo por uno o dos sermones. Sin embargo, cuando la clara predicación de la prosperidad domina la plataforma del predicador, esto es simplemente un intento de hacer que la codicia y el materialismo suene como algo espiritual. Efesios 5, versículo 5 tiene palabras fuertes para los avaros. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, mientras que debemos pedirle a Dios que supla nuestras necesidades y esperar que Él lo haga. Filipenses 4:19.
Jesús nos advirtió de no acumular riquezas terrenales, más bien debemos acumular tesoros en el cielo. Lucas 12, versículo 33. El enfoque desequilibrado de los predicadores de la prosperidad en tesoros terrenales contrasta directamente con los muchos mensajes que nos advierten acerca de no desear riquezas. Proverbios 28, versículo 22, 2 de Timoteo 3, 2, Hebreos 13, versículo 5, 1 de Timoteo 6, del 8 al 10, habla directamente a este tipo de enseñanza. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuando la riqueza terrenal es nuestro enfoque, no estamos siendo o siguiendo las enseñanzas de las Escrituras. Hay algo que tenemos que tener muy en claro. Si el afán por la prosperidad domina el mensaje de un predicador, él o ella puede ser alguien acerca de quien la Escritura nos advierte. Los siguientes son algunos de los rasgos comunes de muchos predicadores de la prosperidad. Prestemos atención a lo siguiente. El centro de sus mensajes siempre es el deseo que Dios tiene para bendecir a todos. Existe poca o ninguna mención de las palabras de Jesús acerca de negarse a sí mismo, tomar nuestra cruz o morir a la carne. Lucas 9, versículo 23, Mateo 10, versículo 38 y 16, versículo 24. Casi todas sus enseñanzas se centran en el placer de los deseos carnales, en lugar de la transformación espiritual. Romanos 8, versículo 29. El pensamiento positivo de una persona y su situación a menudo es sinónimo de fe y se presenta como el medio por el cual se puede obtener la bendición financiera. Existe una marcada ausencia de cualquier enseñanza sobre la necesidad del sufrimiento en la vida de un creyente. 2 de Timoteo 2, versículo 12, 3, versículo 12, Romanos 8, versículo 17 y Filipenses 1, versículo 29. Se hace muy poca distinción entre los hijos de Dios y los inconversos en las promesas positivas del mensaje. Malaquías 3, versículos 16 al 18, Romanos 9, versículos 15 y 16. El predicador raramente trata cualquier tipo de enseñanza bíblica real que no admite el continuo mensaje de positividad y bendición. 1 de Corintios 3, versículos del 1 al 3. Él o ella permanece lejos de pasajes que contradicen el lado positivo del mensaje. 2 de Timoteo 4, versículo 3. La riqueza personal del ministro a menudo está muy por encima del estilo de vida promedio de su congregación. Salmos 49, versículos 16 al 17. Y esto es fundamental también. Los únicos atributos de Dios que se mencionan son el amor y la generosidad. Se da poca atención a su santidad, justicia y rectitud. Nunca se menciona ni la ira de Dios contra el pecado, ni el juicio venidero. Romanos 2, versículo 5, 1 de Pedro 4, versículo 5. Los únicos pecados que se analizan detenidamente son la negatividad, la pobreza o el fracaso de una persona al no creer en sí misma. 1 de Corintios 6, versículos 9 al 10. Filipenses 3, versículo 3. Se enfatiza el perdón, pero con muy poca explicación del arrepentimiento, que fue tan importante para Jesús y los discípulos. Mateo 4, versículo 17, Marcos 6, versículo 12, Hechos 2, versículo 38. La oración de fe generalmente se considera el medio por el cual los seres humanos no le dejan otra alternativa a Dios, sino la de bendecirlos. Ha habido un cambio sutil dentro del cristianismo hacia una versión del Evangelio que los apóstoles no reconocerían. Las personas se están volviendo analfabetos bíblicamente y son fácilmente convencidos por predicadores que parecen conocer la Escritura, pero que en realidad la están pervirtiendo para hacerla ver más atractiva. Estos predicadores están atrayendo multitudes, así como lo hizo Jesús cuando alimentó a miles, Mateo 14, versículo 21, curó a los enfermos, Marcos 1, versículo 34, y realizó milagros, Juan 6, versículo 2. Pero cuando Jesús comenzó a enseñar las duras verdades del Evangelio, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él.
Juan 6, versículo 66. Menguar la popularidad no hizo que Jesús suavizara su mensaje. Él continuó enseñando la verdad sin importar si a la gente le gustaba o no. Juan 8, versículo 29. Asimismo, el apóstol Pablo se exoneró a sí mismo ante los efesios con estas palabras: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hechos 20, versículos 26 y 27. Si los maestros de la prosperidad de hoy en día siguieran el modelo de Jesús y Pablo, podrían estar seguros de que sus obras no se quemarían en el día del juicio. Primera de Corintios 3, versículo 12 al 15. Tristemente vemos que hoy en día cada vez más es el porcentaje, y es muy elevado, de congregaciones o telepredicadores o predicadores de la prosperidad que lo único que hacen es estar engrosando sus bolsillos, pervirtiendo el mensaje para un beneficio propio y no para estar expandiendo la palabra del Señor, el Evangelio de Jesucristo, para las buenas nuevas de salvación que todos debemos escuchar sin adulteración. Lo único que te pido es que si estás en uno de estos lugares, que te fijes bien con la palabra del Señor, que pidas discernimiento en oración para que el Padre te muestre la verdad. Y si estás en uno de estos lugares que solamente se pervierte el mensaje y se pide dinero a mansalva, salgas corriendo de allí por tu propio bien. El Evangelio se debe predicar completo, no solo a medias tintas y no sacar textos fuera de contexto para que nos beneficien a nosotros mismos o a una palabra que queramos dar. En este caso, este tipo de gente solamente toma parte del Evangelio para su beneficio propio, para enriquecerse y para solamente hablar de lo positivo de tener dinero, y aman a ese Dios, al Dios del dinero, y ponen como excusa a nuestro verdadero Dios para llenar sus bolsillos. Hasta aquí este pequeño y breve estudio de hoy. Como siempre les digo, no se queden con lo que escuchan aquí, sino que investiguen por su propia cuenta, que busquen en oración que el Padre les revele lo que quiera revelarles y que con la palabra en sus manos también pueden día a día crecer un poquito más en sabiduría para que estas cosas no los engañen más. Si este mensaje te ha gustado, te invito a compartirlo con cuantas personas quieras. También te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, Fernando Montiel, Reflexiones con la Palabra, y tocar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Dándole un me gusta a este video, también nos ayudas a que este mensaje sea expandido por muchos lados y muchas partes. Que el Señor te bendiga poderosa y abundantemente en este hermoso y maravilloso día.